Buenas noches a todos, nuevamente bienvenidos a nuestra sesión mensual del Colegio Mexicano de Terapia Intensiva, nuestra segunda sesión del año. Y para darle continuidad al tema que empezamos a revisar el mes pasado, que era un tópico sobre hipertensión pulmonar en terapia intensiva, ahora le pedimos al doctor Guillermo Cueto Robledo, que conocido por todos ustedes, un gran amigo y un gran participante en nuestro colegio, que nos hablara sobre tromboembolia pulmonar. El doctor Guillermo Cueto Robledo es médico internista, como bien lo saben, es intensivista, aparte cardioneumólogo, está en la unidad de cuidados intensivos respiratorios del Hospital General de México y aparte en la terapia intensiva del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Antes de dar inicio a nuestra charla, reciban un saludo afectuoso del doctor Felipe de Jesús Pérez, nuestro presidente del colegio, que ahorita anda en otra actividad académica en la ciudad de Guadalajara. Reciban un gran saludo y una invitación, como ya han estado viendo previo a nuestra presentación, ya la invitación para el congreso de este año, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Cancún. Ya están ahí las fechas, del 26 de octubre al 1 de noviembre. Como vieron, va a cambiar un poquito ahí la temática. Va a haber un curso impartido por la gente de la Critical Care Society el día 26, 27 y 28. Es un multicurso dado por esta gente. Son más de 40 temas que se van a dar durante estos 3 días. Va a estar muy, muy interesante. Tuvimos la oportunidad ya de tomar este curso y estar en este curso hace un par de meses en el Congreso de la Critical Care en la ciudad de San Francisco, y es un curso muy, muy importante, muy interesante que lo está dando esta gente. Entonces, los invitamos a que participen. Obviamente tiene un cupo, entonces pues sí, la gente que está interesada desde ahorita puede empezar a llamar ya con Lili para que les pase los tips del curso. Ya están los precios, yo creo que en la página aparecerán ya en estos días, ¿verdad, Lili? Los precios del congreso, para que puedan tener acceso también a esta información. Y pues nada más, nuevamente agradecerles por su presencia. Soy el doctor Julián Valero, tesorero de nuestro colegio, y bueno, a sus órdenes como siempre, y bueno, pues invitamos al doctor Guillermo Cueto como siempre. Doctor, muy agradecido por tu participación y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Vale. Yo no sé si haya necesidad de utilizar el micrófono. Bueno, entonces lo tendré que, sí, ya. Bueno, de antemano, buenas noches, muchas gracias, Julián, y muchas gracias al colegio por la invitación y estar con ustedes en estos minutos. Trae unos colores así medios llamativos la presentación. Yo espero que con la intensidad de la luz que tenemos no se vaya a perder algunas de las imágenes, ¿sale? Entonces, de entrada, miren, no sé si se alcance a ver muy bien esta diapositiva. Me dijeron en mi cartita que me tocaba 1 hora, me dicen que a ver si lo puedo reducir a 45 minutos. Sin embargo, vean lo que dice: si duro 45 minutos en mi charla, en estos 45 minutos va a haber 45 nuevos episodios de enfermedad tromboembólica venosa. Y si duro 60 minutos, pues va a haber 60 nuevos episodios de enfermedad tromboembólica venosa. Y si duro esos 60 minutos, va a haber 12 nuevos episodios de tromboembolia pulmonar en estos momentos que vamos a estar sentados en estos 45 o en estos 60 minutos. Este es el concepto de la tromboembolia pulmonar, ¿sí? Y en las unidades de cuidados intensivos, vean ustedes que es un problema frecuente, pero lo que no podemos entender, la verdad, es que de este número de pacientes, de este porcentaje, casi
en el 70, en el 80% de los casos, no hacemos diagnóstico. De tal forma que cuando tenemos un paciente con suficientes factores de riesgo, que se siente mal, ¿sí? Y somos muy adictos los mexicanos a decir me siento mal y no lo que está más abajo, ¿sí? De verdad, hay que hacerle caso porque le va a ir muy mal, le va a ir muy mal. Y este va a ser el epitafio que lo van a tener presente toda la vida. ¿Sale? Entonces, miren, esto es más o menos lo que se reporta en la literatura en relación a tromboembolismo venoso, Y se dice que entre la trombosis venosa profunda con síntomas y sin síntomas ocurren algo así como 200 millones, ¿sí?, de episodios en el año. Y que van a quedar un poco menos de 1 millón con manifestaciones de insuficiencia venosa, o sea, el síndrome postrombótico. Y que un buen número de pacientes va a tener entre 600,000 y 650,000 pacientes van a tener como complicación tromboembolia pulmonar. Y casi un 5% de estos pacientes con tromboembolia pulmonar van a desarrollar lo que vieron en la sesión mensual, hipertensión pulmonar, que correspondería al grupo 4 de los pacientes. Sí, y esto es una cifra conservadora, déjenme decirles, y esta es la referencia de los americanos. Si tomamos la referencia de los europeos y sobre todo del grupo español, que dice que es más o menos el 9.7, o sea, casi el 10%, pues en lugar de tener 30,000 pacientes con hipertensión pulmonar, debiésemos de estar teniendo algo así, como 60,000 pacientes con tromboembolia pulmonar. ¿Vale? Y vean, un buen número también de pacientes va a fallecer. Eso es enfermedad tromboembólica venosa. Pero esto es una diapositiva muy socorrida, seguramente la han visto ustedes en algunas otras ocasiones, y esto es hablando específicamente de TEP, de tromboembolia pulmonar. Y les decía yo, 650 en promedio, ¿sí? El doctor Dahlen dice 630,000 casos. Miren lo que está sucediendo, ¿sí? Solo hacemos el diagnóstico y por lo tanto recibe tratamiento el 30% de los pacientes. Vean, 70% en promedio sin diagnóstico, y entonces ustedes entenderán que el porcentaje de mortalidad que se muere como consecuencia de una muerte súbita, que es aquella que ocurre dentro de la primera hora de iniciadas las manifestaciones clínicas, pues es del 11%, y miren el número aproximado de pacientes. Y si le agregan este 10% que se muere a pesar de recibir tratamiento, y le agregan este 30% de que se mueren, ¿sí?, por no recibir tratamiento, pues entonces entenderán que la diapositiva lo que quiere señalar es que la tromboembolia pulmonar es una enfermedad frecuente, muy mal diagnosticada y con un porcentaje de mortalidad muy alto. Apareció en el 2008 una revisión acerca del tema precisamente en CHEST, y lo único en referente a esta referencia en relación a lo reportado por el doctor Dahlen es que en lugar de esa mortalidad que veían ustedes hace ratitos del 11%, esto es lo único que se ha podido disminuir, a decir de esa publicación en el CHEST que le estoy diciendo del 2008. Sigue habiendo este promedio, sigue habiendo este número de pacientes en donde solo se establece el diagnóstico, y en este, vean ustedes, gran porcentaje no establecemos diagnóstico y por lo tanto no iniciamos tratamiento. Yo no sé honestamente cómo pudiera destacar en ustedes y llamar su atención en relación a la enfermedad. Que cuando salgan de aquí y mañana estén en el round, estén en el momento del paso de visita, tengan presente la posibilidad de la enfermedad.
de todas las enfermedades cardiovasculares que ocurren, ¿sí?, la enfermedad tromboembólica venosa y en específico la tromboembolia pulmonar solo es superada por el infarto agudo al miocardio, la enfermedad cerebrovascular, y el tercer lugar lo ocupa el tema que venimos a comentar el día de hoy. Yo diría que con estas 5 diapositivas que llevo, yo espero que haya en ustedes despertado precisamente la necesidad de tener presente la posibilidad, ¿sí?, de la enfermedad en el momento de que hacen su paso de visita. Y una de las explicaciones que tiene del por qué no hacemos el diagnóstico, del por qué no pensamos en la enfermedad, es que este es el espectro de la enfermedad, ¿sí? Desde una tromboembolia pulmonar muy grave, tan grave como lo vieron en la primera diapositiva, que se muere en la primera hora de haber iniciado, ¿sí?, las manifestaciones clínicas, o sea, eso es muerte súbita, y si se presenta al servicio de urgencias, ¿sí?, con una actividad eléctrica sin pulso, juren y perjuren que ese paciente no tuvo infarto agudo al miocardio, lo que tuvo como causa, ¿sí?, de ese estado en el que lo encuentran seguramente en estado de choque es tromboembolia pulmonar, y no les va a dar oportunidad a que lo lleven, ¿sí?, a que le hagan una angiotomografía, porque se les va a morir. Y el otro extremo, en donde tiene tromboembolia pulmonar, casi no tiene sintomatología, y en donde tampoco le van a solicitar la angiotomografía, porque la sintomatología va a ser muy vaga y jamás van a pensar nuevamente en el diagnóstico. Entonces son los extremos. Yo no sé, digo, ya llegó el doctor López Raya, ya en el Hospital General, no sé quién más haya estado en el Hospital General, pero no veo mucha gente del hospital. Bueno, perdón, el doctor. En el sentido de que allá en el Hospital General, si una característica tiene es que vemos mucha tuberculosis. No sé es que tanta tuberculosis vean, ¿verdad?, pero vemos mucha tuberculosis, y los clásicos de la tuberculosis le han dado en llamar a que la enfermedad de la tuberculosis es la gran simuladora, puede simular cualquier cosa. Bueno, la tromboembolia pulmonar también se le ha considerado como una enfermedad que también entra, ¿sí?, como la gran simuladora, y es precisamente eso, un asesino silencioso. Dentro de estos dos extremos tienen este grupo de pacientes, con una mortalidad también, pues no despreciable, 7, 15, 11, 9%, en donde la característica que tiene, ¿sí?, es que no tiene hipotensión, ¿sí?, tiene un poquito más de sintomatología, un poquito más de clínica, y la característica es la disfunción del BD. Evidentemente que para hablar de disfunción necesitaríamos que le hicieran eco y o bien angiotomografía para catalogar al paciente con disfunción. Entonces, si no tiene hipotensión y tiene disfunción del ventrículo derecho, eso es tromboembolia pulmonar submasiva. Vean ustedes algunas de las características en una publicación relativamente reciente de hace 2-3 meses. Mentira, ni meses, semanas, 2-3 semanas. ¿Sí? ¿Por qué estamos subestimando la enfermedad? Uno, ¿sí?, no pensamos en ella, no pensamos en la enfermedad. Muchas veces, como ustedes pueden ver hasta arriba, ¿sí?, tiene una trombosis venosa profunda, pero de esa trombosis venosa profunda, vean ustedes, un poquito más del 50% va a tener tromboembolia pulmonar, pero la característica de esa tromboembolia pulmonar es que va a ser asintomática,
Luego entonces, aunque tengan manifestaciones de aumento de volumen en el muslo, en la pantorrilla, compresión de esos músculos y que sean dolorosos, realmente no va a tener clínica de tromboembolia pulmonar, y si no están a las vivas, se les va a ir el diagnóstico. De alguna u otra manera van a decir, Cueto, pues sí, pero ya hice el diagnóstico de trombosis venosa profunda y ya lo anticoagulé, Cueto. Pues sí, como el burro que tocó la flauta, ¿no? O sea, la va a dar la anticoagulación para la trombosis venosa profunda, y eso probablemente, si tiene ese 50%, más de 50% de tromboembolia pulmonar, pues le va a ayudar. Pero ¿y quién quita que es una tromboembolia pulmonar submasiva en donde ustedes, en lugar de anticoagular, pudieran entrar, ¿sí?, o pudieran iniciar con trombolíticos? Pues no van a saber si hay necesidad de administrar trombolíticos, a menos que no le hagan toda la serie de estudios de gabinete y de laboratorio que requiere ese paciente. Este es el cuadro clínico, o como suele presentarse la gran mayoría de los pacientes, ¿sí?, con tromboembolia pulmonar. Les decía yo hace ratito, si les señalaba que, vean ustedes, se puede presentar como una actividad eléctrica sin pulso que llega al servicio de urgencias. No piensen en IAM, piensen en tromboembolia pulmonar. Tromboembolia pulmonar. Claro, van a decir, ¿cuánto? Pues 5%. Pues sí, 5%. Pero si siempre dicen, 3%, 5%, jamás vamos a hacer diagnóstico. Y siempre lo que se nos viene a la mente es que le pudo haber dado un infarto, y cuando llenan el certificado le ponen infarto agudo al miocardio, ¿vale? Pero jamás pensamos en la enfermedad. Otro 5% puede tener esta característica, tromboembolia pulmonar masiva. La característica de tromboembolia pulmonar masiva es que tiene hipotensión y tiene evidentemente disfunción del ventrículo derecho y tiene biomarcadores positivos de disfunción de ventrículo derecho, con incluso marcadores de mionecrosis. Eso es tromboembolia pulmonar masiva. Submasiva no hay hipotensión, pero sí hay disfunción del VD, y por fortuna, vean, el gran número de pacientes son tromboembolias pulmonares chiruleras, que por ser chiruleras no piensan en la enfermedad. Esto sería la definición. Dos definiciones importantes, o más bien dos grupos importantes. Uno sería la de los europeos, los cardiólogos europeos junto con los neumólogos europeos, y los otros serían los americanos, básicamente es los de la ¿sale? Mientras que los europeos dicen tromboembolia pulmonar de alto riesgo, tromboembolia pulmonar de no alto riesgo y tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio. Vean ustedes que hace muchos años los europeos y los americanos compartían esta definición: tromboembolia pulmonar masiva, submasiva y de bajo riesgo. Dicen los europeos en una publicación reciente que uno de los problemas de hablar de masiva y submasiva es que no dejaba entrever la gravedad en la que verdaderamente estaba el paciente. ¿Por qué? Porque hay variantes de tromboembolia pulmonar en donde el trombo se monta sobre la arteria pulmonar derecha, sobre la arteria pulmonar izquierda, ¿sí? Eso le llamamos tromboembolia pulmonar en sable. Está tapando más del 50% y hemodinámicamente el paciente está estable. Entonces la carga trombótica que tienen esos pulmones es muy alta, y por ese simple hecho uno pensaría en tromboembolia pulmonar masiva, pero no tiene, ¿sí?, modificaciones en su hemodinámica. Entonces los europeos recientemente hicieron su clasificación y propusieron precisamente esto: alto riesgo. Alto riesgo quiere decir que tiene el 30% de posibilidades de morir dentro de ese primer mes del padecimiento. Bajo riesgo quiere decir, o no alto riesgo, más bien así lo clasifican ellos, y luego el intermedio quiere decir que tiene menos del 1% de riesgo de morir dentro de ese primer mes. Y estos tienen el 7, el 15, el 5%. Y esto es lo que estamos utilizando hoy en día, más que la definición por parte de los americanos. Esto honestamente, si hace ratitos no les impresionó, ¿sí?,
las piezas anatómicas que les puse, esto debe de impresionar, ¿sí? Vean ustedes, ¿sí? La enfermedad tromboembólica venosa mata a más pacientes que lo que mata el cáncer de mama, el HIV, los accidentes automovilísticos y el cáncer de próstata, tanto en la Unión Americana como en la Unión Europea. O sea, vean, casi 300,000 pacientes matan o se mueren como consecuencia de estos 3 problemas, de estos 4 problemas, sea de mama, HIV, accidentes automovilísticos y sea de próstata. Vean ustedes las muertes, ¿sí?, por este grupo de pacientes. Hace ratitos dije casi 300,000, no, 210,000, perdón, porque casi 300,000 en Estados Unidos se mueren como consecuencia de enfermedad tromboembólica venosa. Y los médicos, más de medio millón, casi 1,5 millones de pacientes están muriendo como consecuencia de enfermedad tromboembólica venosa. Y todo porque no estamos, son países de primer mundo, son los franceses, no, imagínense cómo estamos nosotros. Imagínense cómo estamos nosotros. Siempre habíamos dicho, y no sé, y como no me puedo ocupar tanto tiempo, no los voy a interrogar, ¿verdad? Pero siempre hemos dicho y siempre hemos pensado, y no me dejarán mentir, que siempre le echamos la culpa a las mujeres, y que la tromboembolia pulmonar es de las mujeres. Y sí, tienen mucha razón, toda la culpa la tienen las mujeres, pero en particular la tromboembolia pulmonar no es de las mujeres como ven en la diapositiva. ¿Sí? No es de las mujeres. Hay más tromboembolia pulmonar en nosotros, los hombres, que en las mujeres. ¿Vale? Y vean a partir de qué momento se incrementa, qué momento despega la tromboembolia pulmonar. A partir de los 45 años es donde, vean, ¿sí?, exponencialmente crece. La otra cosa, por fortuna, son los negros. Bueno, no puedo decir negros, ¿verdad?, porque si no se van. La gente de color, ¿sí? Los afroamericanos, pues, para que se oiga mejor, afroamericanos, ellos son los que tienen más problema, tanto en esto que llamamos enfermedad tromboembólica idiopática, en donde no hay factores de riesgo, ellos son, ¿sí? Luego siguen los que propiamente son los blancos, los caucásicos, nosotros venimos en tercer lugar, y a los que menos le da la enfermedad es a los asiáticos. Ellos tienen más HIV. ¿A qué negro ven de 1,5 metros? No, negros corpulentos. Ellos tienen mucho sobrepeso, mucha obesidad, ¿sí?, que es también lo que nos caracteriza a nosotros, los hispanos, ¿sí? Somos el primero, el segundo país en cuanto a obesidad y a sobrepeso en adultos, ¿sí?, y en niños. Es importantísimo siempre buscar factores de riesgo, porque déjenme decirles, y vean ustedes, no todos los factores de riesgo participan igual. El OR de cada uno de los factores de riesgo se divide así, ¿sí? Vean, el OR más de 10, entre 2 y 9, y estos factores de riesgo que son más chiruleros, ¿sí? Entonces, vean, ahora déjenme decirles, solo cuando se juntan 5 o más de 5 factores de riesgo, está descrito que se puede presentar trombosis venosa profunda hasta en el 100% de los pacientes. Y acuérdense, no puede haber tromboembolia pulmonar sin antes haber trombosis venosa profunda. De hecho, es una misma enfermedad en momentos diferentes. ¿Con qué frecuencia vemos trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar? Muy poco frecuente, y siempre se les dice a los residentes, no quieras descartar el diagnóstico de tromboembolia pulmonar por el simple hecho de no encontrar el sitio de donde se originó el tromboémbolo, porque eso va a ser habitual, ¿sale? ¿Saben en qué porcentaje? Solo en el 10% de los casos van a encontrar manifestaciones de trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar en aquellos pacientes con TEP, pero sin enfermedad cardiopulmonar subyacente. Si tienen enfermedad cardiopulmonar subyacente y tienen una variante de tromboembolia pulmonar submasiva,
solo lo van a encontrar en el 20%. Y si tiene una tromboembolia pulmonar masiva, solo lo van a encontrar en el 25% de los casos. O sea, encontrar los dos problemas en el mismo paciente, en el mismo momento, es muy poco probable. ¿Vale? También es importante destacarles que tenemos que siempre tratar de identificar el factor de riesgo, porque, déjenme decirles, que hay un 25% de pacientes con enfermedad tromboembólica venosa que no tienen ningún factor de riesgo. Eso se llama TEP idiopática o trombosis venosa profunda idiopática. Aguas, porque ese grupo de pacientes tiene un segundo, un tercer evento de trombosis venosa profunda o de tromboembolia pulmonar dentro de sus primeros 3 meses. Entonces, eso es lo importante. Y la otra cosa importante es que en este grupo de pacientes es muy probable que la anticoagulación no se requiera por 3 meses, sino que se requiera ir por 6 meses, por 12 meses o prácticamente de por vida. Así que es importante tratar de evidenciar cuáles fueron los factores de riesgo que participaron en generar tromboembolia pulmonar. Hay otros factores de riesgo que se están describiendo y que solo los teníamos presentes para enfermedad cardiovascular. Ya se me secó la lengua. Que solo estaban descritos para enfermedad cardiovascular, cardiopatía isquémica. No, vean ustedes el OR de cada uno de esos factores, ¿sí? También participan. Hoy en día sabemos que lo comparten tanto la cardiopatía isquémica como la tromboembolia pulmonar. Está bueno, gracias. Factores de riesgo nuevos que se han venido incorporando, si van a salir a quemar la espalda, ¿sí? Y van a hacer estos viajes de aproximadamente 7.500, 9.000 kilómetros, y que para hacer estos viajes, pues solo son transatlánticos, o sea, no pueden brincar el charco, allí no hacemos tantos kilómetros, tenemos que ir a Europa, solo así se alcanzan esos kilometrajes, ¿sí? Y si no tienen dinero para ir en clase Premier, como muchos laboratorios que nos llevan en clase turística y no en clase Premier, y ahora sí, con una nacha volando, como dice el dicho, pues oigan, pues esa incomodidad incrementa y ya lo ven, es un paciente obeso y la posición, todos ellos son factores de riesgo para la enfermedad tromboembólica venosa. El BD no es una estructura diseñada para manejo de presión, es una estructura diseñada para manejo de volumen. Y ustedes pueden ver las características del BD versus las características del BI. Ustedes pueden ver que si nosotros le incrementamos la presión media al ventrículo izquierdo y lo llevamos a medias de 130, 140, el volumen latido, y entiendan como gasto cardíaco volumen latido, el gasto cardíaco les disminuye, sí, pero muy poquito. Pero el ventrículo derecho no puede ver, acuérdense que la media del ventrículo derecho, la media de la pulmonar normalmente es de 14 milímetros de mercurio, según COVAX, y según lo que tuvieron que ver el mes pasado, ¿sí? Entonces, 14 de media de la arteria pulmonar es lo normal. Si el ventrículo derecho súbitamente ve medias de la arteria pulmonar de 30, de 35, de 40 milímetros de mercurio, el ventrículo derecho claudica, el ventrículo derecho entra en falla ventricular, y eso es la causa de la mortalidad de un buen grupo de pacientes. Tromboembolia pulmonar masiva, y esto es ni masiva, porque vean ustedes la correlación. Antes utilizábamos un poquito más la angiografía pulmonar, hoy en día ya, angiografía pulmonar, digo, solo que tengamos alguna variante del grupo 4 de tromboembolia pulmonar crónica no resuelta y que va a entrar a tromboendarterectomía, en algunos grupos de pacientes se solicita que tenga angiografía pulmonar. Pero antes era muy socorrida la angiografía pulmonar, y así era como hacíamos
el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Y obtuvimos, o se describió hace muchos años lo que llamamos el índice de Miller. Dividíamos el pulmón del lado derecho en 16 segmentos, al revés, el lado derecho en 18 segmentos y el lado izquierdo en 16 segmentos, y entonces nosotros decíamos cuál era el porcentaje de obstrucción de la vasculatura pulmonar. ¿Vale? Lo que ustedes están viendo aquí es que a mayor grado de obstrucción de la vasculatura pulmonar, mayor media de la arteria pulmonar. ¿Vale? Y pueden ver ustedes que no necesitan tener tapado el 50% de la circulación pulmonar para encontrar hipertensión pulmonar. Acuérdense, hace ratitos dije, la media normal es de 14, 15. Hablamos de hipertensión pulmonar si tomamos media, cuando la media está por arriba de 25 milímetros de mercurio. Y si agarramos eco, hablamos de hipertensión pulmonar si tiene más de 36 milímetros de mercurio. ¿Sale? Entonces pongan que esto es media y aquí tiene 35, 40 de media. Vean ustedes, para ese momento ya tiene más de 30 de media de la arteria pulmonar. De tal forma que las consecuencias y las alteraciones hemodinámicas que se van a suscitar en este grupo de pacientes, uno, obedece al grado de obstrucción. Dos, a cuál es el estado cardiopulmonar previo del paciente. No es lo mismo una chica treintona, posparto, a poner un paciente cascarita de 70 años, que además de cascarita tiene la EPOC, o además es isquémico, o además tiene insuficiencia cardíaca. Ese paciente, por tener ya patología pulmonar o a nivel de corazón previa, un tromboémbolo y truena. En cambio, una chica posparto con corazón sano, con pulmones sanos, pues puede sortear un poquito más las alteraciones hemodinámicas que le va a representar la obstrucción de la circulación pulmonar. Del otro lado, acuérdense, es un trombo que lleva plaquetas. En el momento que se impacta ese trombo, de la plaqueta se liberan sustancias neuromorales. ¿Qué se libera? Se libera serotonina, se libera histamina, se liberan toda una serie de sustancias como tromboxanos, como endotelinas, que hacen vasoconstricción. Luego entonces, tiene una obstrucción que le provoca hipertensión pulmonar y además tiene un fenómeno de aumento de las resistencias vasculares pulmonares por las sustancias humorales liberadas, pues entonces entenderán el por qué entre el 70 y el 80% de los pacientes con tromboembolia pulmonar, en algún momento de la evolución de la enfermedad, van a generar hipertensión pulmonar. Y a un paciente que abre el foramen oval, estamos hablando en el contexto de hipertensión pulmonar, en el contexto de tromboembolia pulmonar, o sea, un paciente con tromboembolia pulmonar que desarrolla hipertensión y abre el foramen oval, le va a ir mal. Más alteraciones hemodinámicas, más alteraciones en el intercambio gaseoso. Y si por el otro lado, acuérdense, tiene tromboembolia pulmonar idiopática y tiene un segundo, un tercer episodio, pues también le va a ir mal y el pronóstico va a ser malo. Esto es lo que va a suceder en el contexto de la fisiopatología de la enfermedad. Fenómeno obstructivo, liberación neuromoral, como lo vieron, ¿sí? Sobrecarga de presión del ventrículo derecho. La sobrecarga de presión del ventrículo derecho va a condicionar falla de ese mismo ventrículo, ¿sí? Va a condicionar que la presión de perfusión coronaria, ¿sí?, se disminuya y eso va a dar lugar también a isquemia. Y por el otro lado, la sobrecarga de presión y la falla ventricular del lado derecho va a hacer que disminuya el gasto cardíaco. Acuérdense, aumenta la telediastólica del VD. En el momento de que aumenta la telediastólica del VD, ¿sí?, ambos ventrículos solo comparten un septum, mecanismo de interdependencia le llamamos. El septum se mete al VI, el VI es muy pequeñito, se le cae el gasto al VI como consecuencia del desplazamiento del septum hacia el lado izquierdo, disminuye la distensibilidad, disminuye la precarga del VI, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la media, y todo esto es un círculo. Mientras no destapen la circulación pulmonar, el problema va a estar permanente. Y algo que tiene el VD, además de no tolerar presión, no tolera isquemia. No tolera isquemia.
fácilmente falla el ventrículo derecho en presencia de disminución de presión coronaria o de perfusión, ¿vale? Entonces, estas son las consecuencias. Hay gente joven, siempre le decimos que cualquiera, no importa las herramientas que tengan a la mano, no importa los sistemas de puntaje, de score que quieran utilizar, siempre se le dice al residente que en su tumbaburros que trae, siempre tiene que traer cualquiera de los scores. Llámese el del grupo canadiense, que sería el grupo del Dr. Wells, o llámese el de Ginebra, que sería el del Dr. Wiki. Tiene un inconveniente, ¿sí?, el score de Wells, y el inconveniente del score de Wells es que les permite pensar, les permite deducir, y es porque tienen que echar a andar su juicio clínico, ¿sí?, a diferencia del de Ginebra, donde son puros datos objetivos, no les permite pensar, lo buscan fácilmente todos los datos. Sí, ciertamente, pero el que está validado, ¿sí?, y el que recibe más y más publicaciones, pues es el del grupo canadiense, ¿verdad? Pero no importa, el de PISA, cualquiera. El chiste es que tengan presente que en un paciente tienen que utilizar cualquiera de estos sistemas de puntaje, ¿sí?, para poder pensar en la enfermedad. Esto nos ha ayudado, sí, pero nos ha metido también en problemas, la angiotomografía. Cada vez tenemos angiotomógrafos con cortes y más cortes y más cortes. Hoy en día los tomógrafos van más allá de 120 cortes, ¿sí? 2 cortes. Aguante la respiración 10 segundos. 10 segundos que aguante la respiración para que cortara todo el tórax. No, pues no. 4 cortes. Aguante la respiración 2 segundos. Ya más. Pasa. No, ahora no tienes que aguantar la respiración en el momento de 1 segundo. Menos de 1 segundo hace todo el recorrido y corta el pulmón, ¿sí? Eso ha dado lugar a que tengamos diagnósticos de tromboembolia pulmonar así muy periféricos. Llamaríamos tromboembolia pulmonar subsegmentarios. Y el problema de tener tromboembolia pulmonar subsegmentaria, ¿sí?, es que los estamos anticoagulando cuando realmente ese grupo de pacientes no requiere anticoagulación. Y miren lo que estamos haciendo. Esto es a partir de que se incrementó el número de cortes, o que apareció la multicortes, desde 1998. Y miren, estamos utilizando más angiotomografía multicortes y estamos anticoagulando más a pacientes que hoy en día uno se pregunta si verdaderamente debiese de ser anticoagulado aquel paciente que tiene una tromboembolia pulmonar subsegmentaria. Y vean, ¿sí?, complicaciones de la coagulación antes, ¿sí?, y después, 2.1, 7% con significancia. Complicación específicamente gastrointestinal, 0.2, y ahora subió a 6.1. Trombocitopenia, pues evidentemente, ¿sí?, por los anticoagulantes, subió de 7.6 a 11, y lo más grave, hemorragia intracraneal, se fue de 4.8 casi a 8. Y ese es el problema. Sí, nos ha ayudado la angiotomografía. Sí, incluso, vean ustedes, ha disminuido la mortalidad. Y otra vez, vean ustedes que a partir de 1998, cuando aparece la multicortes, cada vez la estamos utilizando con mayor frecuencia. El problema es que estamos haciendo diagnóstico de tromboembolia pulmonar muy periférica, que seguramente no requiere antitrombóticos, anticoagulante, y nosotros se lo estamos administrando. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es estratificar. ¿Por qué? Porque yo tengo que decidir si ese paciente solo lo voy a anticoagular, o a ese paciente, además de anticoagularlo, le voy a dar trombolisis. ¿O no? No, yo tengo que decidir si ese paciente se tiene que ir a sala, se tiene que ir a terapia, o le comienzo la anticoagulación y lo mando a su casa. ¿Vale?
Y para eso tengo que estratificar. ¿Cómo voy a estratificar? A través de signos vitales, sobre todo presión. Hay un signo del grupo de los españoles son, déjenme decirles, tienen un registro impresionante de tromboembolia pulmonar, de cientos de miles de pacientes, el registro Riete se llama, y ellos describieron el signo, bueno, que le llaman ellos de shock, que es dividir la presión sistólica sobre la frecuencia cardíaca. Si eso es de 1, mayor de 1, eso es un signo de mal pronóstico. Pero bueno, lo que sabemos hoy en día, que un paciente que tenga sistólica por debajo de 90 milímetros, eso lo define en el contexto de tromboembolia pulmonar como TEP masiva. Podemos utilizar el electro, podemos utilizar biomarcadores, podemos utilizar el eco y evidentemente la tomografía. Así, eso es lo que le va a suceder al paciente dependiendo de cómo se presente. Se presenta normotenso, 2% de mortalidad. Se presenta con disfunción del VD, ya sea a través de eco, ya sea a través de angiotomografía, 8%. Perdón. Se acompaña de hipotensión, vean ustedes, 15%, y así sucesivamente, hasta que el grupo de pacientes en donde ya les señalaba yo, llegan al servicio de urgencias y lleva en asistolia, ¿sí? Ese paciente, mortalidad muy alta. Tenemos diferentes sistemas para graduar y tratar de evaluar el pronóstico de ese grupo de pacientes. Tenemos el PESI. Si ustedes recuerdan el PESI, está muy engorroso. Sumar, dividir y... No. Este PESI es el PESI simplificado que le llamamos, más sencillito de recordar, 5 o 6 variables y catalogarlo como de bajo riesgo si tiene menos o de alto riesgo si tiene cualquiera de las características que ustedes pueden ver ahí. Y lo otro que hacemos, ¿sí?, es precisamente buscar que llaman score de riesgo de PrEP, en donde vean ustedes las características, también un poquito engorroso en relación a que tienen que buscar, ¿sí?, estado mental, la presencia de hipotensión, péptido natriurético cerebral, y que tienen que tener un ecocardiograma y ver la relación del tamaño entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Ok, estratificar con biomarcadores. Vean cómo al paciente con tromboembolia pulmonar que tiene troponinas en este rango le va a ir mal, se van a morir más, van a tener más complicaciones y la posibilidad de mayor recurrencia. No lo hace mucho la Unión Americana, y como no lo hacen mucho los americanos, no tenemos nosotros muy presente el problema, ¿sí?, de estar solicitando proteína fijadora de ácidos grasos miocárdicos. Pero en varias ocasiones que he tenido oportunidad de estar con los españoles, sobre todo con el grupo de los de Barcelona, ellos hacen determinación de proteína fijadora de ácidos grasos miocárdicos, y cómo, sí, el hecho de ser positiva implica mayor número de complicaciones, al igual que la presencia de troponinas, y no se diga de péptido natriurético cerebral. Vean ustedes lo que va a suceder, y esto es una referencia igual de hace 2 o 3 semanas, en donde presencia de hipotensión, mal pronóstico, mortalidad del 30%, ¿sí? Son pacientes con tromboembolia pulmonar, propéptido negativo, 0%, propéptido positivo, 11% de mortalidad, troponina normal, 4%, troponina positiva, 11%. Si uno suma la troponina y uno suma el péptido natriurético cerebral, vean, 33% de mortalidad. No podemos entender honestamente que estemos manejando un paciente con tromboembolia pulmonar y no tengamos un ecocardiograma a pie de cama. Necesitamos un ecocardiograma, y necesitamos, porque vean ustedes lo que está en rojito, rosita, o no sé cómo se vea desde allá, ¿sí? Si el paciente tiene movimiento paradójico, y esto les debe de recordar la fisiopatología que veíamos hace ratitos, donde solo comparten el septum interventricular y se le mete el septum interventricular por telediastólicas aumentadas del ventrículo derecho, bueno, pues entonces 42% de mortalidad. Si el paciente tiene hipertensión pulmonar severa, vean ustedes, 41% de mortalidad. Y si el paciente tiene regurgitación tricuspidia, o sea, un jet por arriba de 2.8, ¿sí?, casi 40% de mortalidad. Cueto, no tengo eco. Pues tómale aunque sea un electrocardiograma.
pero no para buscar los datos típicos que decíamos de S1, Q3, T3, no para buscar S1, S2, S3, que refleje un corazón dextrorotado. No, búscale esto que llaman índice de Daniels, ¿sí? Y el índice de Daniels, si tú lo buscas, y vean que son datos que habitualmente buscamos en el contexto de tromboembolia pulmonar. Si tú tienes un índice de Daniels por arriba de 10 puntos, cierto, van a decir la sensibilidad y la especificidad, sensibilidad baja, pero una especificidad muy alta, ¿sí? Eso quiere decir que este paciente con un índice de Daniels de 10 puntos, seguramente que tiene una sistólica por arriba de 50 milímetros de mercurio, ¿sí? 50 milímetros de mercurio, eso quiere decir medias seguramente por arriba de 30, y es con electro, no es con eco. Esto es lo que hacemos cuando utilizamos la angiotomografía, no solo para hacer diagnóstico de tromboembolia pulmonar, sino para ver la relación entre la dilatación del ventrículo derecho y la dilatación del ventrículo izquierdo. Cuando la relación se alcanza de 1 o 0.9, mayor posibilidades de morir en ese grupo de pacientes con tromboembolia pulmonar. Si nosotros juntamos los hallazgos, ¿sí?, del ecocardiograma o los hallazgos de la angiotomografía y además le agregamos los valores de troponina, vean ustedes, una relación del ventrículo derecho sobre el VI mayor de 9 y con troponina positiva mayor de 0.1, 38% de mortalidad, 38%, ¿vale? Esto es lo que dicen y aquí viene la referencia y esto es por parte de los, ¿sí?, europeos. Vean, alto riesgo y no alto riesgo. Alto riesgo, y ellos ya le bajaron el porcentaje de mortalidad, ellos dicen ahora del 15%, yo les he señalado hace ratitos hasta el 30%. ¿Qué es un paciente de alto riesgo? Bueno, la posibilidad de morir quiere decir que esté hipotenso, quiere decir que cualquiera de esos scores que ustedes vieron, ya sea el PESI o ya sea el PREP, los catalogan como de alto riesgo. Quiere decir que le hicieron eco y tiene en el eco disfunción del ventrículo derecho, y quiere decir que tiene biomarcadores positivos para mionecrosis o para distensión del ventrículo derecho. Ese grupo de pacientes, ni vuelta, yo creo que ni motivo de discusión. Tienen que ir a trombolíticos sistémicos o bien ese paciente tiene que ir por el trombo, a cirugía. Hoy tenemos nuevos dispositivos, ¿sí? Tenemos nuevos catéteres para ir por los trombos, ¿sí? Bueno, tenemos el no alto riesgo y yo lo que les quiero señalar, este es grupo de pacientes que les llamamos tromboembolia pulmonar submasiva y que son todos ellos. Este grupo de pacientes con tromboembolia pulmonar submasiva que tiene disfunción de eco y que tiene biomarcadores, honestamente, este grupo de pacientes debiese de ir también a trombolíticos. Y ya, el resto, a lo que habitualmente hacemos, anticoagulación. Estos son los beneficios de la trombolisis. Vean ustedes, trombo sencillo de montar, del lado derecho, del lado izquierdo, y 2 horas después del trombolítico, limpio. Vean ustedes, mejoría desde el punto de vista de la angiografía. Vean ustedes mejoría, menos dilatación del BD, de la AD, después del trombolítico. Vean ustedes, quien haga cateterismo o ponga un Swan-Ganz y vea este trazo, pues honestamente este trazo, más que de la arteria pulmonar, parece un trazo del BD. Esta es la arteria pulmonar. Trácenle una línea imaginaria por acá y tiene 50 y tantos, casi 60 de media. Tiene una de 2 muy alta, casi 20, 18. Y esta es la aurícula derecha. Entonces una aurícula derecha de 30. Después del trombolítico, este sí es un trazo de la arteria pulmonar. Y este es un trazo de aurícula derecha y la mejoría gamma gráfica. ¿Recuerdan ustedes los protocolos MAPET? Este es MOPET y está por salir MUPET, ¿sí? Este es MAPET y en MAPET lo que hicieron fue utilizar la mitad del trombolítico que habitualmente administramos, sobre todo alteplase. Acuérdense, damos 100 miligramos para pasar en 2 horas. Ellos lo que hicieron fue administrar 50 miligramos si el paciente pesaba
más de 50 kilos. Y si pesaba menos de 50 kilos y había necesidad de trombolisis, lo que hacían es que 0.5, 0.6 por kilo de peso. Le daban 10 miligramos para pasar en 15 minutos y el resto para 2 horas. Estos fueron los beneficios. Vean ustedes el grupo que recibió trombolisis y el grupo control. Van a decir, bueno, no son muchos pacientes, pero bueno, son 58. Déjenme decirles que tampoco el paciente con tromboembolia pulmonar masiva o submasiva salen debajo de las piedras. O sea, no es también así que digamos que tan frecuente, ¿sí? Hipertensión pulmonar a 28 meses, 9 versus 32, 16 versus 57 con significancia estadística. Esto de las variables mixtas, de juntar 2, 3 variables para alcanzar la significancia estadística, se está haciendo desde hace varios años y también lo hicieron acá. Estos son los set points, ¿sí? Vean ustedes, hipertensión pulmonar y recurrencia 16 contra 63, pero no solo eso, sino vean ustedes la sistólica de la arteria pulmonar a las 48 horas, a los 6 meses y prácticamente un poquito más de 2 años, ya la sistólica de la arteria pulmonar era normal. Estos son los endpoints secundarios, ¿sí? En cuanto a recurrencia, no hay significancia. En cuanto a mortalidad, ¿sí? Ese es el truco, los set points mixtos, juntar 2 variables. Bueno, déjenme decirles que son válidos en la literatura, o sea, mucha gente lo hace. Muchas publicaciones hoy en día dice la industria que no dan ya los recursos y que el tiempo para reclutar el número de pacientes para decir que algo tiene significancia es mucho. Y entonces juntan 2 variables, ¿sí? Y cuando se juntan 2 variables, como por ejemplo aquí, que ven, ¿sí?, recurrencia y mortalidad, pues sí alcanza significancia estadística. Pero eso es válido, o sea, se hace. Este es el régimen. Déjenme decirles que de los trombolíticos, pues no sé. Nosotros tenemos mucha experiencia en trombolisis. Estamos hablando del Hospital General de México. Tenemos algo así como un poquito menos de 30 pacientes sometidos a trombolisis. 50%. Es un hospital que no tenemos muchos recursos, de tal forma que ustedes van a decir, Cueto, ¿ustedes trombolizan con streptokinasa? Pues sí, es historia de la medicina, pero hay sitios donde no hay recursos. Y hacemos, si el 50% de nuestros pacientes recibieron streptokinasa y el otro 50% recibieron alteplase. Tecnecteplase, honestamente, no está avalado por la FDA para el manejo de la tromboembolia pulmonar, solo para el IAM, pero en muchos sitios están administrando tecnecteplase para la tromboembolia pulmonar, ¿vale? Y estos serían el régimen habitual y el régimen acelerado. El régimen habitual y el régimen acelerado y alteplase. Solo en 2, 3 de nuestros pacientes hemos tenido que utilizar este régimen de emergencia, en donde, vean ustedes, en lugar de administrar los 100 miligramos cada 12 horas, lo que hacemos es calcularle, como les había dicho en Moped, le bajaron la dosis, ¿sí? 0.6 miligramos para pasar en 15 minutos. Si utilizamos alteplase, estas son las recomendaciones, ¿sí? Estas son las recomendaciones para trombolizar con alteplase. ¿Qué hay con los nuevos anticoagulantes? Lo que hay con los nuevos anticoagulantes es que estas son las características para decir que el anticoagulante debiese de ser el ideal. No hay un anticoagulante ideal, honestamente. No hay anticoagulante ideal. Lo que sí es importante recordarles es que no se vale que ustedes sospechen en el diagnóstico de enfermedad tromboembólica venosa y no le inicien, ¿sí?, cualquiera de los antitrombóticos que ustedes tengan a la mano y o bien que el paciente pueda comprar. No se vale. Porque ustedes digan, pues es que le solicité la angiotomografía, doctor, y pues no tiene recursos. Es que lo mandé al gamagrama, doc, lo mandé al eco, le pedí el dímero D, no se para nada el dímero, pero le pedí, ¿y por qué no lo anticoagulaste? No, pues estoy esperando el resultado. No se vale. Y no se vale porque, vean ustedes, ¿sí?, mayor mortalidad cuando la anticoagulación la utilizamos o la iniciamos en hospitalización. Menor mortalidad, ¿sí?, cuando lo iniciamos en el servicio de urgencias, ¿sí? Entonces es necesario anticoagular
Pero no solo se debe de quedar, Cueto, pues yo ya le comencé el anticoagulante, sí, pero también si le comenzaste heparina y eneparina en infusión, heparina de la no fraccionada, tienes que ver que dentro de las primeras 24 horas tengas un TTP adecuado, o sea, que tu paciente esté bien anticoagulado, porque de nada sirve que le pongas ahí, que le cuelgue la enfermera la heparina, si no lo llevas a tiempos útiles. Entonces lo tienes que llevar a tiempos útiles. Y esto es lo que hacemos habitualmente, utilizamos el nomograma de Raschke, ¿sí? Esto es lo que se le dice a los residentes y que nuevamente tienen que traer ahí a la mano para, ¿cómo se llama?, para anticoagular a nuestros pacientes. Tenemos toda una serie de heparinas que podemos estar utilizando. Heparinas de primera generación, heparinas de segunda generación, y si no quieren tratar la tromboembolia pulmonar, pues hay que ponerse las pilas y hay que hacer tromboprofilaxis. Déjenme decirles y otra vez recordarles lo que están haciendo los canadienses, los europeos, solo están haciendo tromboprofilaxis, ¿sí?, en el 30, en el 50% de los pacientes que lo requieren. Imagínense cómo estamos nosotros. Hay por ahí una publicación que hace poquito la presenté del servicio de urgencias de la raza, en donde solo a los pacientes, ¿sí?, en urgencias les estaban haciendo tromboprofilaxis al 22% de los pacientes que así lo requerían. 22%. ¿Vale? Tenemos esta heparina de segunda generación de ultra bajo peso molecular, en donde aparentemente ha demostrado, al menos en la regresión del trombo, ha demostrado ser superior en cuanto al porcentaje de regresión. Es mucho más pronto que con el resto de las otras heparinas, y esto es la recomendación de ese tipo de heparina de ultra bajo peso molecular. ¿Qué hay con los nuevos anticoagulantes? Vean las características, ¿sí? No hay necesidad de hacer monitoreo, no necesitamos ajustar las dosis. Bueno, sí necesitamos ajustar las dosis, porque habitualmente, ya sea dabigatran, rivaroxaban, utilizamos dosis de 15 miligramos cada 12 horas, 3 semanas, y después le regresamos a 20 cada 24 horas, ¿verdad? Pero sí necesitamos hacer un discreto ajuste. Estos son los 4 productos que tenemos hoy en día. No tenemos edoxaban todavía, solo los asiáticos lo tienen, ¿sí? Vean ustedes, buena absorción honestamente por el intestino, muy buena absorción, metabolismo básicamente hígado, el detalle es interacción con riñón. En el contexto de dabigatran, vean, 80% de eliminación. Entonces, la gran mayoría de ellos, ¿sí?, no se recomiendan en pacientes o bien con insuficiencia hepática o con insuficiencia renal, que tengan una depuración de creatinina por debajo del 30%. En algunas ocasiones, como por ejemplo rivaroxaban, se recomienda ajustar la dosis, y de plano por debajo de 30 de filtrado glomerular, ahí dicen ellos, no debiese de estarse administrando. Estas son algunas de las características, y déjenme decirle, aquí tienen dabigatran, rivaroxaban y apixaban. No pongo edoxaban porque edoxaban no lo hay con nosotros, insisto, solo con los asiáticos, al menos aquí no se ha lanzado. Y vean ustedes, dabigatran, las recomendaciones en cuanto a las dosis habituales, ¿sí? Dabigatran, rivaroxaban y apixaban completamente justificados para aquellos pacientes en donde vamos a hacer tromboprofilaxis, por ejemplo, cirugía ortopédica. Vamos a hacer tromboprofilaxis en aquellos pacientes con fibrilación auricular. Estas serían las recomendaciones, y los 3 medicamentos están justificados. Pero para lo que estamos viendo, que es tromboembolia pulmonar, honestamente, no debiésemos de estar tratando con dabigatran o con apixaban al paciente con TEP. El único visto bueno que tiene del tratamiento de la tromboembolia pulmonar y de la trombosis venosa, la única paloma es rivaroxaban, no hay otro.
En insuficiencia renal. Y nuevamente destaca que el único fármaco recomendado por FDA para el manejo, van a decir que porque estamos en Bayer, no, porque están, es más, pero ahí está la referencia, ¿sí? Insuficiencia hepática, ahora sí, insuficiencia hepática, ni lo cuenten insuficiencia hepática, ¿sale? No hay forma de considerarlo para insuficiencia hepática. Este sería un resumen de lo que acaban de ver. Estos son los americanos US. La E es de los europeos y la C es de los canadienses. Para el manejo de la FA y prevención de stroke, todos dabigatran, rivaroxaban y apixaban, avalados tanto por los americanos, por la EMA o por los canadienses. ¿Vale? Para prevención, ¿sí? Vean ustedes, solo avalados por dabigatran, solo avalados por los europeos y los canadienses. Rivaroxaban por todos y apixaban solo por europeos y canadienses. Aquí no entran los americanos. Esto es cadera, esto es rodilla. Para manejo de rodilla, vean ustedes, no hay dabigatran para manejo de rodilla. Aquí solo los europeos y los canadienses, pero no los americanos. Y para apixaban, nuevamente europeos y canadienses, pero no americanos, dan el visto bueno para tromboprofilaxis en rodilla y en cadera. Tratamiento de la trombosis venosa profunda, nuevamente no es echarle porras a rivaroxaban, pero solo los americanos, los europeos y los canadienses justifican manejo con rivaroxaban para tratamiento de la tromboembolia venosa profunda y para la embolia pulmonar. Para disminuir la recurrencia, nuevamente rivaroxaban. Y para el síndrome coronario agudo, nuevamente solo rivaroxaban. Y esto es nada más por los europeos. Aquí sí, ni los americanos ni los canadienses le han dado el visto bueno para el manejo de la cardiopatía isquémica. Tienen muy poco tiempo en el mercado los anticoagulantes orales. El más viejito es dabigatran, tendrá un poquito, ¿qué? ¿10 años? ¿Más de 10 años? Menos de 10 años, ¿sí? Y entonces, como va pasando el tiempo, van apareciendo nuevos efectos y se están describiendo nuevos efectos. Y esto, miren, riesgo de infección con los nuevos anticoagulantes orales, ¿sí? Esto es de hace 2 semanas, 3 semanas, ¿sí? Sobre todo los ortopedistas, se están quejando que están viendo un poquito más de procesos infecciosos, sobre todo a nivel de la herida quirúrgica. Y hay un case report, ¿sí? Específicamente con rivaroxaban, en cuanto, ¿sí? que ese paciente fue terrible en cuanto a procesos infecciosos e infecciosos. De hecho, fue motivo de publicación y a partir de ahí es como han estado poniendo un poquito de atención a los anticoagulantes, a los nuevos anticoagulantes en relación a procesos infecciosos. Y cuando uno ve el total y puede ver todos los protocolos que están publicados para las 3 fármacos, pues diera la impresión que sí hay una tendencia a favorecer las infecciones en los nuevos anticoagulantes. Sin embargo, si uno lo ve por grupos, o sea, por anticoagulantes en especial, sobre todo, vean ustedes que es dabigatran el responsable y no es precisamente ni rivaroxaban ni apixaban los que están generando algún mecanismo en cuanto a sobreinfección. Y esto es porque la trombina hoy en día se le reconocen algunos otros efectos, sobre todo en inmunidad, ¿vale? Esta es ya la última diapositiva, ¿sí? Estos serían las recomendaciones, la duración de la anticoagulación, y solo quisiera llamar su atención en esto: tromboembolia pulmonar idiopática, trombosis venosa profunda idiopática. El tratamiento, lo primero que tengo que hacer es preguntarme qué tanto riesgo tiene de sangrado. Si tiene un riesgo de sangrado alto, 3 meses, no importa que no haya ningún factor de riesgo. Si no tiene tanto riesgo para sangrado, me voy a los 6, y me voy a los 12, o me voy en forma permanente
a la anticoagulación. Diapositiva para recordar, ¿sí?, que todos los pacientes los cuales van a recibir antitrombóticos debemos de hacer cualquiera de las escalas que están descritas para la prevención e identificar qué paciente pudiera estar en riesgo de sangrado, ¿sí? El grupo canadiense, el grupo del Dr. Wells está metido en todo y también tienen su escala para evaluar riesgo de sangrado. Y ahora sí, esta es la última diapositiva, ¿vale? No hay que ser tan orgullosos como este gallito que va todo golpeado, todo ajetreado, como para tomar la decisión y decir, a todo ponle anticoagulación, todo paciente que tenga factores de riesgo. Pero tampoco hay que ser tan asustadizo, ¿no? No importa, no importa. El paciente en estado crítico, honestamente, y hablando de terapia intensiva, porque estoy aquí con puros intensivistas, o bueno, con la mayoría de los intensivistas, muchas veces dicen, Cueto, ¿y si sangra? ¿Y si se muere por la toma? No, hay que correr el riesgo, no hay que asustarse con las monjitas y andarse imaginando cosas, ¿vale? Tienen que hacer RAMS, tienen que utilizar modelos de evaluación de riesgo, tienen que utilizar escalas de riesgo de sangrado y no dejar a echar a andar la imaginación como hicieron las monjas. Muchas gracias, es la última diapositiva. Con gusto, si hay alguna pregunta, algún comentario, lo resolvemos. Bueno, muy buenas noches, soy Víctor Manuel López Raya. El doctor Valero tuvo que salir en forma urgente, pero esto me permite tener el honor de felicitar al doctor Cueto por esta magnífica presentación, pero yo creo que quienes tenemos que felicitar somos nosotros por haberla escuchado y todos nuestros amigos que están viéndonos a través de los medios electrónicos. Entonces queremos ver si alguien de aquí de nuestro público tiene alguna pregunta, algún comentario para el doctor Cueto. Hay que aprovechar más que nada su experiencia, su disposición y sobre todo esa forma tan agradable que tiene de explicarnos, ¿no? La actitud que debemos de tener frente a un problema muy grave, donde creo que entre todo lo destacable de la presentación está el que nos recuerda que siempre hay que estar pensando en ese problema. Y cuando lo pensamos, lo sospechamos, hay que actuar, ¿sí? A veces la tromboembolia pulmonar no nos deja pensar, no nos da mucho tiempo, entonces hay que actuar de forma inmediata. Bien, si alguien tiene alguna pregunta de aquí de nuestro público. Sí. Doctor, si nos hace el favor y nos dice su pregunta. Quien tiene, ya decía yo hace ratitos, algo de ¿cómo se llama?, de experiencia Hospital General de México, cuando estuvieron haciendo los ciclos básicos, el internado, ¿sí?, recordará que si una característica tiene el hospital, es que tiene pues todos los servicios, y uno de esos es precisamente gineco. Gineco tiene su propia terapia. No nos llegan a nosotros los pacientes con sospecha de tromboembolia pulmonar. Lo que hemos llegado a hacer, y es que después de que ellos establecen el diagnóstico o sospechan el diagnóstico, piden interconsulta por parte del servicio de neumo, ¿vale? Pero generalmente el tratamiento es ahí, en la terapia de cuidados intensivos de gineco, ¿sí? Y eso es uno. Dos, es que hace ratitos vieron que no solo los ginecológicos, sino cualquier paciente que tenga tromboembolia pulmonar es un factor de riesgo para el desarrollo de hipertensión pulmonar. Lo que hacen, ¿sí?, es solicitar la valoración
damos el medicamento, damos las sugerencias, los corren y nos las mandan a la consulta de clínica de circulación pulmonar, donde soy el responsable. Nosotros no vemos mucho paciente, porque no todos los pacientes con tromboembolia pulmonar en el contexto de una paciente ginecológica nos llaman. Las pocas que tenemos, incluso las hemos trombolizado con buenos resultados. Ese grupo de pacientes, de hecho, nuestra residente, el año pasado en el Congreso de Neumo, llevó el trabajo de trombolisis, y se ganó un segundo lugar. Tenemos experiencia en el manejo, pero debe de haber 2 o 3 pacientes básicamente ginecológicas que entraron a ese protocolo de trombolíticos. No es que nosotros veamos así con gran frecuencia a la paciente ginecológica con diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Tenemos muy poquito. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Doctor. Sí, doctor. La situación, un comentario y una pregunta. El comentario es situarnos en la realidad de nuestro país en relación a la tromboembolia, ya que muchas veces precisamente nos encontramos ante la situación de una decisión, como usted decía, en un momento dado de hacer o no de hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces no contamos con los medios suficientes, ¿verdad?, para decir un ecocardiograma, ya no digamos en el turno de la tarde, sino en el turno de la noche, sino de la tarde. Ni siquiera tenemos esa posibilidad de decir un ecocardiograma, ya no digamos una angiotac, ¿verdad? Entonces también en muchos hospitales ni siquiera tenemos un BNP, ¿verdad?, o una troponina, de tal suerte que nos enfrentamos solamente a la decisión casi clínica en un momento dado, o por la misma inestabilidad del paciente no podemos ir, bueno, vamos a llevarlo a una angiotac y luego lo regresamos, ¿no? Entonces en el momento a veces hay que tomar la decisión, porque decimos, o bueno, nos esperamos y lo mata la tromboembolia, o bien lo trombolizamos y podemos ocasionar una hemorragia masiva, ¿no? Y esto en relación a cuando era residente, recuerdo un caso precisamente en la noche, en el Hospital Juárez de México, que es un hospital muy similar en cuanto a características del Hospital General. Y no disponemos de un ecocardiograma, ¿no? Entonces hay que tomar la decisión. La hacemos y bueno, desafortunadamente la paciente hace una hemorragia cerebral. Pues, finalmente no muere por la tromboembolia, pero muere por la hemorragia cerebral. Entonces, muchas veces es la realidad de nuestro país, ¿no?, que no contamos con todos los recursos, ojalá que los tuviéramos, pero no es así. Pues muchas veces únicamente nos guiamos por clínica. Y la otra pregunta es la relación, no entiendo la relación que existe en estos nuevos anticoagulantes y la infección. ¿Cuál sería? ¿Hay efectos sobre leucocitos, linfocitos, o cuál es la razón? Es la trombina. La trombina no solo tiene el problema de, o no solo entra en el juego en cuanto a la coagulación, sino que déjenme decirles, desde hace unos años a la fecha, la trombina está involucrada en cuanto a mecanismos de defensa. Básicamente, no tiene nada que ver con leucos, no tiene nada, sino los mecanismos propios de defensa en cuanto a que limitar el proceso infeccioso se tiene que trombosar ahí junto al sitio del proceso infeccioso, y eso es lo que tiene que ver hoy en día. Por eso es que si pusieron atención, todos los anticoagulantes fuera de lo que comentamos, solo dabigatran es el que actúa sobre trombina. Todos los demás no tiene nada que ver y es 10A, 10A y 10A. Ese es aparentemente el mecanismo. Hoy en día la trombina tiene propiedades que se le están encontrando y que tienen que ver mucho con mecanismos de defensa y no precisamente con lo que conocemos en cuanto a coagulación. Yo te voy a recordar nada más y te voy a exhortar a que leas una publicación del CHES de hace varios años que dice: maldito fin de semana, maldito fin de semana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, y eso es para los americanos, ¿sí? No hay médico adscrito, no funcionan todos los equipos, más bien todos los servicios. Y entonces hay patologías en especial como la neumonía, como la tromboembolia pulmonar, ¿sí?, en donde
esas patologías les va muy mal en el transcurso de los fines de semana, sobre todo cuando se hospitalizan esos pacientes, llámese neumonía, llámese tromboembolia, como consecuencia de la disminución en cuanto a la infraestructura, en cuanto al laboratorio, estudios de gabinete. Y si a ellos les va mal, y es una publicación de los americanos de hace varios años ahí en Chess, pues imagínense nosotros. Por eso es que si ustedes revisan el ACCP, de cómo se llama, no fue del año pasado, porque fue febrero del 2012, ellos dicen, y yo les comenté, van a ser muy mal criticados. Bueno, lo que comentas es una experiencia mala, ¿verdad? Pero van a ser muy mal criticados si ustedes sospecharon trombosis venosa profunda, tromboembolia pulmonar y no anticoagularon a su paciente. No. Todo paciente con sospecha se debe de anticoagular. En el caso muy particular en donde tomaron la decisión, incluso tu caso que describes de residente, de someter a trombolisis sin nada, esto es sin nada en cuanto a que no tenías eco, no tenías angiotac, no tenías gamagrama, no tenías nada, sino exclusivamente la clínica, pues te fue mal. Pero yo honestamente no te criticaría, ¿vale? Tú tomaste la decisión en ese momento, tú valoraste a la paciente, tú supusiste que las posibilidades de tromboembolia eran muy altas porque tenía suficientes factores de riesgo, porque además estaba hemodinámicamente inestable y tú creíste que ese paciente debiese ser sometido a trombolisis. Bien hecho. ¿Sí? Que si además tuviste el problema que se te murió como consecuencia de una hemorragia intracerebral, fue muy mala suerte. Yo quizá pondría un poquito más de atención y preguntaría, bueno, y tomaron la decisión y se fijaron bien que no tenía factores de riesgo para sangrado, no había esto, no había aquello, no había lo otro, porque pues yo supongo que todo eso se le buscó y al final de cuentas dijeron, no tiene riesgo para sangrado, allá viene el trombolítico. Miren, uno de los problemas que hay con los trombolíticos en el contexto de tromboembolia pulmonar masiva es que ahí no está cuestionable la indicación del trombolítico. Sin embargo, la literatura lo que está haciendo hoy en día es explorar dosis menores de lo que estamos administrando, sobre todo de alteplase, dosis menores. Y yo les decía los resultados de Moped. 50 miligramos de alteplase o versus calculado en relación al peso 0.6 miligramos. Y esto es con la finalidad de tu mala experiencia. Es con la finalidad de tratar de disminuir precisamente el riesgo de sangrado en ese tipo de pacientes. Pero creo que lo que hiciste estuvo bien, si tú lo valoraste y tomaste en consideración que necesitaba trombolizarse en ese momento, bien hecho. Si tuviste la complicación, bueno, un infortunio, pero estuvo bien, ¿no? Bueno, la moraleja es no enfermarse sábados y domingos, o por la tarde, como el doctor. Bueno, hablando del hospital Juárez, bueno, aquí tenemos algunos comentarios, principalmente felicitaciones para el doctor Cueto, y es del doctor Guillermo David Hernández López del Hospital Juárez, y le hace una pregunta: ¿cuál es su experiencia con el uso del levosimendan para el manejo del cor pulmonar agudo en la tromboembolia pulmonar? No tengo experiencia, honestamente, y levosimendan no hay en el Hospital General. La experiencia que tenemos del manejo del levosimendan es básicamente en el 20 de noviembre y es en el contexto del paciente. El 20 de noviembre recibimos 5 pacientes todos los días posoperados de corazón, llámese valvular, llámese revascularizado, llámese congénito. ¿Sí? En ese contexto de insuficiencia cardíaca post bomba, en ese contexto sí tenemos experiencia en el manejo, pero en el contexto de tromboembolia pulmonar, no tengo experiencia. Y también aquí es una felicitación también de la doctora Maricela Estrada Carrión. Me pregunta: buenas noches, doctor Cueto, felicidades por su brillante ponencia.
¿Cuál es, en su experiencia con el uso de medidas de comprensión alterna, en relación a la incidencia de trombosis venosa profunda y desarrollo de tromboembolia pulmonar? Ustedes vieron la diapositiva, muchas gracias, doctora. Ustedes vieron la diapositiva. O sea, la verdad, ¿sí? No hay indicación de, dijo, ¿medias o vendas? Ya. No hay indicación de vendas, para que quede claro, ¿sí? De medias antitrombóticas de compresión graduada, completamente justificadas en cualquiera de los pacientes si es que tienen riesgo adicional de sangrado, y que esa es la indicación del por qué no le pones, ¿sí?, cualquiera de los antitrombóticos conocidos. Sin embargo, si la experiencia es que ese paciente tenía riesgo de sangrado y decidieron ponerle medias antitrombóticas, en cuanto salga del riesgo de sangrado, regresa y tienen que reiniciarle o iniciarle, ¿sí?, los antitrombóticos. O sea, no hay lugar a dudas que es superior cualquiera de las heparinas que tengamos hoy en día en relación a las medias antitrombóticas. Hay de hecho una publicación muy reciente de hace 2-3 meses de este año, precisamente apareció en Critical Care Med, creo, en donde las medias antitrombóticas de compresión graduada quedan un poquito por debajo en cuanto a la prevención de enfermedad tromboembólica venosa versus heparinas de bajo peso molecular o heparinas no fraccionadas. Entonces, solo entendería que le pongan medias y no heparinas si es que corre el riesgo de sangrado y tiene indicación precisa de no antitrombótico. Si no, todo tiene que estar de preferencia con antitrombóticos. Aquí hay otra pregunta, además de la presentación, es excelente plática, y sobre todo en abordajes ante diferentes escenarios y recursos, y efectivamente los comentarios sobre excusas para no utilizar trombosis. Felicidades, doctor Cueto, del doctor Francisco Peña Hernández. Muchas gracias. Y aquí hay otra pregunta. Doctor Cueto, últimamente nuestros residentes tienden a pensar en tromboembolia pulmonar en el paciente intubado que desarrolla súbitamente broncoespasmo y se solicita ecocardiograma, difícil en nuestra terapia, sin un abordaje más protocolizado. ¿Qué piensa usted de eso? Esta pregunta la hace el doctor Pablo Álvarez Maldonado del hospital. Es Pablito, ¿no? Gracias, Pablo. No, bueno, a ver, en algunas otras ocasiones he estado platicando de enfermedad tromboembólica venosa, específicamente en terapia intensiva, y déjenme decirles que no hay muchas publicaciones. Sin embargo, una forma de alertarnos nosotros, los médicos, en el momento que debemos de sospechar tromboembolia pulmonar en el contexto de un paciente bajo ventilación mecánica, es broncoespasmo súbito que no responde al tratamiento habitual del manejo del broncoespasmo. 1. 2. Paciente aquel que hemodinámicamente estaba estable y de repente, súbitamente se colapsa, hay que pensar en tromboembolia pulmonar. 3. Aquel paciente que súbitamente iba muy bien, se estaba progresando y de repente empieza a retener CO2, hace hipercapnia, aguas. Piensen también en la posibilidad de tromboembolia pulmonar. O sea, son tips que deben de tener presentes porque, bueno, pues deben de saber que un paciente orointubado, sedado, ahí relajado en la cama, pues difícilmente vamos a pensar. Sin embargo, déjenme decirles, y esto debe de tener un poquito de jiribilla, es que con Pablo, Pablo fue el primer autor, y después ya incluimos todos los demás, los que estábamos ahí en la terapia respiratoria, es que se acaba de mandar una publicación a la revista que es el órgano de difusión de cuidados intensivos de los españoles, que es la revista de medicina intensiva, en donde desde hace varios años nosotros, el grupo de neumología, donde se incluye a Pablo, tuvimos a bien en nuestra hoja de enfermería indicarle a la enfermera e indicarle a nuestro residente que debiese por ejemplo, de tomarle la presión del globo, debiésemos de utilizar un paquete para prevención de NAV, debiese tomarle la
presión intraabdominal si es que tenemos un paciente con SIRA y obeso. Y la verdad es que no podíamos entender cómo estoy ventilando un paciente con esas características sin conocer la presión intraabdominal. Debiese mi enfermera hacer la escala del CAMI-Q para búsqueda de delirium, debiese de mi residente hacer RAS para graduar el nivel de sedación. Y dentro de todo ello, sí, esos nosotros les llamamos, y así le llaman los españoles, índices de calidad de atención. Hay como 120 y tantos índices de calidad de atención. Y esa publicación a la que hago referencia, por parte de Pablo, por parte del grupo de la Unidad de Cuidados Intensivos Respiratorios, hace saber que en cuanto a tromboprofilaxis en la Unidad de Cuidados Intensivos Respiratorios, el 100% de nuestros pacientes están cubiertos. 100%. No hay paciente que no tenga tromboprofilaxis en nuestra Unidad de Cuidados Intensivos Respiratorios. ¿Vale? Aquí nos pregunta el doctor Marco Zambrano, ¿para el tratamiento de la hipertensión pulmonar se puede utilizar óxido nítrico y sildenafil? Me están hablando en el contexto de un paciente crítico en terapia intensiva bajo ventilación mecánica, que ¿cómo se llama? Que tiene hipertensión pulmonar, llámese por SIRA, por SAUS. Nada más relacionado con la tromboembolia. Y sildenafil. Teóricamente no debiese de ser así. Teóricamente, si uno tiene un paciente con hipertensión pulmonar y decide darle una cosa o le da la otra, ¿verdad? O sea, siempre vamos a preferir dar óxido nítrico. El problema de la administración de óxido nítrico es lo engorroso de su administración. No es como tener un tanque de oxígeno, de tal forma que si tiene indicación de óxido nítrico es porque está sumamente grave, está bajo ventilación mecánica, tiene un componente de hipertensión pulmonar terrible que está aumentando mucho la poscarga del ventrículo derecho y ese ventrículo derecho está claudicando. Entonces, para ponerlo a trabajar mejor a SBD, hay que tratar de disminuir las resistencias vasculares pulmonares y solo así entendería que le pusieran óxido nítrico. Si no, de lo contrario, es un sujeto ambulante, pues sí, que tiene una clase funcional 2, 3, 4, el tratamiento de sildenafil y no óxido nítrico. ¿Alguna otra pregunta de aquí del público? Queremos agradecer también entonces la presencia a través de los medios electrónicos del doctor César Cruz Lozano, saludos, Pedro Barajas Campa, Francisco Peña Hernández, Guillermo David Hernández López, el doctor José Manuel García Pérez, doctor Sánchez Medina, la doctora Valenzuela Molina, de la Rocoa, Luis Rodríguez, Maricel Estrada Carreón, Teresa de los Ríos Sánchez, la doctora Montserrat García, el doctor Pablo Álvarez Maldonado, Jorge Pérez Figueroa, el doctor Burlón Cuellar, la doctora Miranda Vega y el doctor Zambrana Arama. Si no tienen ninguna otra pregunta, bueno, queremos pedirles que repitamos el aplauso en agradecimiento al doctor Cueto por esta magnífica presentación. Gracias. Y le damos un reconocimiento, doctor, por la gentileza de estar aquí con nosotros, de estar enriqueciendo las sesiones que mes con mes tiene el Consejo de Medicina Crítica, y los invitamos para la próxima sesión, dentro de un mes, el último jueves del mes. Ya les estaremos diciendo en el sitio donde se va a proporcionar, y recordarles que las inscripciones ya están abiertas para nuestro congreso en la ciudad puerto, de la magnífica ciudad de Campeche. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias a los que están mirando a través de la internet. Que la pasen bien.